me permito presentar al moderador que nos va a acompañar en esta actividad. Se trata del doctor Alejandro Poiré Romero, decano de la Escuela de Ciencias Políticas y Gobierno del Tecnológico de Monterrey, Ciudad de México. Es doctor y maestro en Ciencia Política por la Universidad de Harvard y licenciado en Ciencia Política por el ITAM. Ha sido profesor en la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de Harvard, profesor e investigador visitante en el Hoover Institution de Stanford, profesor y jefe del departamento también de la Ciencia Política del ITAM, y ha cumplido estancias en el MIT y la Universidad de California en San Diego. Ha impartido importantes conferencias en decenas de universidades de México, Estados Unidos, Europa y también América Latina, además de haber publicado diferentes artículos, capítulos y libros sobre temas relacionados con democracia, libertades y también con prosperidad. Ha sido funcionario de la Autoridad Electoral Federal en México, además asesor del INEGI, secretario de Gobernación, secretario del Consejo de Seguridad Nacional y vocero de la Estrategia de Seguridad. Recibamos con muy fuerte aplauso a nuestro moderador en esta mañana, en este panel Normalización y Racionalización de la Corrupción, el doctor Alejandro Poiré. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, muy buenos días. Buenas tardes, ya casi, muy buenos días. Es un placer para mí estar aquí en Chihuahua en este evento tan importante, en este reconocimiento de que el tema de la corrupción es una prioridad para la sociedad civil y para los gobiernos de todo el país, y particularmente reconociendo la iniciativa del gobierno del Estado para poner como un tema en la agenda nacional y mantenerlo de esa manera como una prioridad de todos. Desde el Tecnológico de Monterrey, para nosotros también es un gusto poder ser copartícipes en la convocatoria de este evento desde la Escuela de Gobierno y Transformación Pública, y la verdad es que es una muy buena oportunidad para discutir un panel que en principio tiene el título de Normalización y Racionalización de la Corrupción, esta idea de que de alguna manera nos acostumbramos a que lo que de alguna forma es corrupto en nuestras prácticas cotidianas no se observa como tal. Vamos a ver si eso es de lo que hablan nuestros panelistas, pero de todas maneras tenemos una gran oportunidad porque a pesar de que todos somos hombres, seguramente vamos a tener una pluralidad de opiniones en este panel esta tarde. Es un panel realmente muy valioso. Nos acompaña Fernando Nieto Morales, es profesor investigador del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México, con una línea de investigación centrada en procesos de cambio y patologías en las burocracias y las organizaciones gubernamentales. Como profesor de cambio social e institucional en el CIDE, seguramente se discutió y se ha preguntado mucho el tema de la normalización cultural y el cambio institucional y cómo es capaz o no de incidir en esto, y además ha participado como consultador especializado en materia de reforma de la función pública. Después presentaré a nuestros otros dos panelistas, pero por favor, Fernando, si quieres iniciar tu participación. Muchas gracias. Sí, hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación y gracias por la presentación, Alejandro. Bien, pues yo tengo una presentación, déjame ver si me la ponen. Sí. Cuando me invitaron a hablar sobre la normalización de la corrupción, un poco me metieron en un pequeño lío al principio, porque la primera pregunta que me hicieron fue: ¿tenemos un problema de normalización en México? ¿La corrupción está normalizada en México? Y mi respuesta fue sí. Y la segunda pregunta que me hice fue: bueno, ¿y qué hacemos con esto? Sí, la corrupción nos es muy común en México. Ciertamente nos es común por dos tantos, además, no solamente en términos de su frecuencia, ya sea en términos de su percepción, por ejemplo, o en términos de la victimización. La tasa de prevalencia de actos de corrupción en trámites administrativos es cercana, por ejemplo, a la de robo en México, pero también nos es cercana en otro sentido, y es que para muchos mexicanos, para muchas y muchos mexicanos, la corrupción es un medio factible, un medio razonable, incluso un medio hasta necesario para resolver problemas cotidianos en México. Y eso es un problema, ¿sí?
Entonces, la corrupción sí está normalizada en México, pero no tendría por qué ser así. ¿Sí? Y esto es lo que quiero plantear en estos breves minutos que tengo el día de hoy. Lo que quiero hacer es plantearles 5 ideas generales sobre cómo veo este asunto de la normalización. Primero, tendemos a pensar en la corrupción como una desviación. Tendemos a pensarla como si fuera un error y por lo tanto le asignamos a la corrupción una especie de valor excepcional, es decir, es una excepción más que la regla. Yo creo que en realidad que es mucho más productivo pensar en la corrupción como la regla antes que la excepción. Y ahora veremos a qué me refiero con eso. También creo que en algunos contextos las estructuras sociales, políticas, económicas son tales que la corrupción deja de ser un mero hecho de la vida para convertirse en un modo de vida. Y esto es importante porque así es cuando empezamos a asir este problema específicamente de la normalización de la corrupción. ¿Cómo se realiza, cómo sucede esta normalización? Sucede a partir de mecanismos que están anclados en la organización y psicología humanas y trataré de explicar muy brevemente algunos de estos mecanismos que conocemos, que hemos estudiado y que nos dan algunas pistas sobre factores de riesgo. ¿Sí? Y aquí es a donde quiero llegar en términos centrales de mi presentación. Hay elementos en los cuales deberíamos enfocarnos, elementos que favorecen la normalización de la corrupción. No solamente en el mundo, sino en países concretamente como el nuestro. Y finalmente, me interesa hacer énfasis en que el reconocimiento y el estudio de estos factores de riesgo, de estos elementos concretos, nos permite imaginar opciones, imaginar intervenciones que nos permitan desnormalizar la corrupción y por lo tanto que tienen aplicaciones de política pública que son relevantes. Entonces, déjenme empezar aquí. Históricamente han habido 2 grandes estructuras sociales, dos formas en las cuales las sociedades se han desarrollado. Unas sociedades se organizaron a partir de relaciones con base en categorías impersonales de personas, cosas como los ciudadanos, por ejemplo. ¿Sí? Estas relaciones impersonales favorecieron la creación de organizaciones que garantizaban pues, una vigencia de reglas comunes, que garantizaban la seguridad y por lo tanto que producían reglas e instituciones que favorecían el trato equitativo ante la autoridad. ¿Sí? Cosas como procesos judiciales independientes, pero también burocracias profesionales que trataban a todos los ciudadanos de la misma manera. Es un tipo de sociedad. Otro tipo de sociedades se desarrollaron con base en la primacía de las relaciones sociales, donde lo que importaba era quién era uno y a quién conoce uno. ¿Sí? En este tipo de sociedades lo que importa son las filiaciones de grupo o de parentesco. Y estas sociedades empezaron a generar sistemas, estructuras, en donde prevalecían privilegios, prevalecían jerarquías y donde la expectativa de trato era distinta. Mi punto es, estos son tipos ideales, desde luego, estas cosas no existen en la vida real, las sociedades reales combinan elementos de estos dos tipos de estructura, pero mi punto es que estas dos estructuras generan expectativas distintas en las personas que viven en estos lugares. Mientras que en uno la expectativa es de trato imparcial y de trato equitativo, en otra la expectativa es de trato desigual y la expectativa es de captura. ¿Sí? Las instituciones no sirven a las mismas personas de la misma manera, o un poco parafraseando a George Orwell, algunos son más iguales que otros en estas sociedades. Y esta, desafortunadamente, es el tipo de estructura que históricamente se ha desarrollado en la gran mayoría de las sociedades humanas. De hecho, hasta el día de hoy, la gran mayoría de las sociedades vive en este tipo de estructuras. ¿Sí? Este mapa seguramente ya lo han visto muchas veces, este es el mapa del índice de percepciones de la corrupción de Transparencia Internacional. ¿Sí? La gran mayoría de las personas, de los seres humanos, vivimos en países con una alta propensión a la corrupción. ¿Sí? Son sociedades donde las estructuras sociales son tales que tenemos un caldo de cultivo muy propenso a la corrupción.
Si pudiéramos utilizar este índice de percepciones de la corrupción como una especie de proxy de las expectativas que puede tener la gente en términos de trato equitativo o de captura por el otro lado, tendríamos una lista larga de países que ya conocemos. Y de un lado tendríamos países como Dinamarca, Finlandia, Noruega, Suecia, Singapur. Del otro tendríamos países como Afganistán, Siria, Sudán, Somalia. ¿Dónde estamos nosotros? Nosotros estamos en el lugar 135 de este continuo. Ocupamos un lugar intermedio, pero un lugar intermedio más inclinándose hacia el fondo de la lista. Ahora, digo todo esto preguntándome qué significa, es decir, el hecho de que existan esas estructuras diferenciadas, el hecho de que hay una diferencia entre distintos lugares en distintas partes del planeta. ¿Y qué significa esto? Pues significa, y aquí quisiera citar, perdonen la cita larga, pero me parece una cita muy clara, de Kayden. Y Kayden lo que dice es esto: la corrupción es un hecho de la vida, ¿sí? La corrupción ocurre en todos lados, pero las transgresiones en algunos lugares tienden a ser la excepción antes que la regla. Y los ejemplos hablan más de los individuos que del sistema. En cambio, en otros lugares, la corrupción se ha convertido en un equilibrio y norma social. Sucede que lo mejor que pueden hacer los individuos en estos lugares por sí mismos es participar en la corrupción. ¿Sí? En estos lugares la corrupción deja de ser un hecho de la vida y se convierte en un modo de vida. Y eso es lo que yo entiendo, digamos, por normalización de la corrupción. Ahora, ¿por qué se convierte en un modo de vida? Y aquí empieza un poco, digamos, la parte menos sombría, espero, de mi plática. Yo creo que hay tres mecanismos que hemos claramente identificado, que están siendo estudiados sistemáticamente. Quizá en el caso mexicano no tanto, tendríamos que estudiar un poco más, necesitamos más datos, pero hay tres mecanismos básicos: institucionalización, racionalización y socialización. O, para decirlo de otra manera, la corrupción se normaliza, se convierte en un modo de vida, en la medida en que las reglas permiten o alientan la corrupción. Muy a menudo las reglas contienen huecos, las reglas contienen vacíos, las reglas tienen que ser interpretadas, pero a veces también las reglas incorporan malas prácticas que favorecen la repetición de actos de corrupción o favorecen espacios donde se generan actos de corrupción. En ese sentido, las instituciones, las prácticas de corrupción se pueden institucionalizar, se pueden convertir en parte de las reglas del juego. Segundo, las personas a menudo se convencen de que la corrupción les conviene, de que no tienen otra alternativa, ¿sí? Cuando uno pregunta, por ejemplo, en México, en grupos de enfoque sobre la corrupción, la asociación inmediata es con los políticos, es un fenómeno gubernamental principalmente. Cuando, sin embargo, a uno le pregunta a las mismas personas si sobre su participación en actos que son objetivamente corruptos, entonces la interpretación es distinta, ¿sí? El acto se racionaliza ya no como un acto de corrupción, sino como un acto de sobrevivencia, de necesidad. ¿No? Yo no soy corrupto, yo tenía que hacerlo, ¿sí? Es un mecanismo psicológico muy interesante que nos ayuda a vivir con la corrupción, ¿sí? Bueno, yo no le doy mordida a alguien, yo le doy para el chesco, ¿sí? Estos son mecanismos muy poderosos que nos ayudan a lidiar con la corrupción y que sin embargo la normalizan socialmente. Y finalmente está el mecanismo de socialización. Y este mecanismo es digamos, la idea aquí es que las personas aprendemos que la corrupción es tolerable, que la corrupción es inevitable, que es permisible, ¿sí? Esto sucede en los entornos de socialización inmediatos, los primarios, por ejemplo, como la escuela o la familia. Una pregunta que deberíamos estarnos haciendo es, por ejemplo, ¿qué tipo de socialización le estamos dando a los niños en México en términos de normas relacionadas con la corrupción? ¿Sí? Pero también sucede en espacios de socialización secundarios, como el trabajo, como las organizaciones, ¿sí? Aprendemos sistemáticamente a lidiar con la corrupción dependiendo del contexto en el que estemos. Nos socializamos en distintos entornos de corrupción y a veces estos entornos nos ayudan a normalizarla, ¿sí? Nos ayudan a darle sentido a estas prácticas.
Ahora, ¿qué hacemos con esto? Es decir, bueno, conocemos estos mecanismos. Ahora, ¿cómo lo traducimos esto en lecciones concretas? Estos son datos, no sé si se alcanza a ver, sospecho que no. Estos son datos de funcionarios públicos federales. Y lo que hicimos, este es un estudio en el que nos preguntamos, entre otras cosas, qué motiva o qué factores afectan la percepción de un funcionario público sobre distintos actos de corrupción. Y nos interesaba en particular entender en qué medida estos funcionarios creían que actos como dar dinero a cambio de un favor o dar regalos a cambio de un favor podían ser más o menos normales. ¿Sí? Tenemos información de más de 2,000 funcionarios públicos federales y estos son algunos de los datos. Para empezar, a mí me sorprendió un poco el porcentaje. 31% de los funcionarios públicos federales a los cuales les preguntamos si dar regalos era una cuestión normal, dijeron que sí, en efecto. 31% dijeron es normal darle regalos a un funcionario público. 34% pensó que era perfectamente normal darle dinero a un funcionario público en México. Son porcentajes muy altos. Una tercera parte de nuestras muestras pensaban que estos comportamientos son normales. Y la pregunta era, ¿de dónde viene esta percepción? ¿Sí? ¿Qué factores de riesgo nos permiten entender que una persona sea más o menos proclive a racionalizar o a entender o socializarse en la idea de que estos actos son normales? Hicimos muchas pruebas, esto sospecho de nuevo que no se ve, ahorita se los platico. Hicimos muchísimas pruebas, hicimos muchos ejercicios estadísticos y lo que resultó fueron básicamente tres cosas. Primero, que aquellos funcionarios que habían observado a otras personas en sus organizaciones aceptando dinero o regalos, esas personas con mucha mayor probabilidad normalizaban un acto de corrupción. Es decir, el hecho de que yo vea que otros aceptan dinero, que otros aceptan regalos, eso normaliza en mi cabeza el acto mismo de aceptar dinero. Esta gráfica que les muestro es solamente para aceptar dinero, ¿sí? Sobornos monetarios. Esto nos dice dos cosas. Uno, que hay normas descriptivas que son importantes. ¿Sí? El hecho de que yo observe a otros me ayuda a normalizar estos actos, estos comportamientos, por un lado. Y por el otro nos dice también que para yo normalizar un acto específico de corrupción, como aceptar una mordida, no requiero de ver una mordida. Puedo ver comportamientos cercanos, como por ejemplo aceptar un regalo, que me ayudan a racionalizar ese otro comportamiento corrupto. ¿Sí? Entonces, puedo observar una amplia gama de actos de corrupción que me ayudan cognitivamente a normalizar un patrón concreto de corrupción. Segundo, observamos que aquellos individuos que hacían un cálculo racional y decían, pues sí, aceptar dinero, ¿no? Dado una serie de reglas, dado una serie de castigos y la probabilidad de que me castiguen, si al final de eso resulta una suma positiva, pues tiendo a normalizar el acto de corrupción. Me parece normal. Sí, en la medida en que los actos de corrupción se perciben como actos que reditúan, que son rentables, entonces normalizamos esos actos. Y finalmente, del otro lado de la moneda, lo que observamos es que las reglas tienen un papel importante en la desnormalización de la corrupción. Y aquí es importante porque lo que descubrimos no era que los funcionarios conocieran las reglas, no era el hecho de que existiesen reglas, ni siquiera era el hecho de la severidad de la sanción. Nada de esto importaba a la hora de normalizar el acto de corrupción. Lo que importaba para desnormalizar el acto de corrupción era que estas reglas se percibieran como efectivas. Entonces, podemos montar miles de reglas, podemos montar nuevas leyes, podemos aumentar los castigos, pero realmente para desnormalizar, con base en estos datos, lo que tendríamos que estar haciendo es generar la expectativa de eficiencia en esas reglas y que tenga realmente consecuencias estas reglas. De otra manera, no hay un efecto. Entonces, hay tres factores de riesgo que hemos identificado sistemáticamente en la literatura, en la evidencia. Primero, las reglas poco creíbles.
Segundo, la medida en que se perciben estos actos como rentables, es mucho más probable que los funcionarios públicos, que las personas normalicen los actos de corrupción. Y tercero, el poder de las normas, ¿sí? Observar a otros participando en actos de corrupción sí afecta la probabilidad de que yo normalice esos actos de corrupción, y vía la normalización quizá puede afectar la probabilidad de que yo participe eventualmente en un acto de corrupción. Ahora, esto importa, yo creo que sí importa, en la medida en que la detección de estos factores de riesgo nos permiten imaginar y diseñar mejores intervenciones, ¿sí? Se decía en la conversación anterior que nos hace falta focalizar, y en efecto, yo creo que este tipo de evidencia nos tiene que ayudar a generar intervenciones mucho más acotadas, intervenciones mucho más puntuales, con mejores miras. Y además, yo esperaría que este tipo de resultados nos ayuden a transitar de un modelo punitivo, que es con el que hemos más o menos vivido en México, a un modelo preventivo de la corrupción, ¿sí? En la medida en que entendemos cómo funcionan las normas sociales, los castigos, las percepciones de los funcionarios, es que podemos empezar a generar mejores mecanismos que nos ayuden a prevenir. Entonces, sí, tenemos un problema de corrupción normalizada en México, ciertamente, pero no tiene por qué serlo. Y no tiene por qué serlo en la medida en que tengamos mejor información y generemos mejores intervenciones. Muchas gracias.